Vale, lo tengo todo atado. Mi plan de ataque es llamar al fontanero por la gotera del baño, recoger a los niños del fútbol, pasar a por la tarta y hacer la compra. A las 6 estaré en casa. ¿No es mucho? Todo controlado. Pero claro, lo de tenerlo todo atado era un poco optimista. Primero, en la pastelería tuvo que lidiar con una señora que decía que esa tarta era suya porque la había encargado por WhatsApp. Marta la dejó ganar. No tenía energía para discutir con una fanática del bizcocho. Marta pensó: Paso. Compro cualquier tarta en el súper, chocolate con chocolate. Y así, me lo quito de encima. Pero claro, cuando llegó al súper ya era mediodía y aquello estaba a tope. La cola era eterna y además tuvo que lidiar con un señor que iba empujando el carro como si fuera un tanque. En ese momento sonó su móvil. ¿Cómo vas? Salgo pitando del súper. Voy a recoger a los niños y vuelvo. ¿Y el fontanero? Ya le he llamado, pero está de vacaciones. Tuve que llamar a todo Dios. Pero ya está. Encontré a otro y vendrá mañana. Al llegar a casa, Marta dejó las bolsas, se tiró en el sofá y cerró los ojos. Recuerda que esta noche es la fiesta de la oficina, pero tranquila. No necesitamos quedarnos mucho. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? No sé, lo decidimos sobre la marcha, ¿no? Muy bien. Ahora vamos con la primera expresión que seguro que te va a encantar y que usamos muchísimo en español. Tenerlo todo atado. ¿Significa que has estado atando cosas con cuerdas? ¿Zapatos, maletas, personas? No, nada de eso. Tenerlo todo atado no tiene que ver con cuerdas reales, sino con organización. Cuando alguien dice lo tengo todo atado, lo que quiere decir es que todo está preparado, pensado, solucionado. No hay cabos sueltos. Todo bajo control. Es como cuando vas a hacer un viaje y ya tienes todo. Los billetes, el hotel reservado, las maletas hechas. Entonces dices con orgullo: ya lo tengo todo atado. Otro ejemplo. Imagina que mañana tienes una presentación importante. Has ensayado, tienes las diapositivas listas, el portátil cargado y el cargador adicional en el bolso por si acaso. Pues eso, lo tienes todo atado. Y si estás súper bien preparado, puedes decir: lo tengo atado y bien atado. En el diálogo, Marta dice: lo tengo todo atado. Llamar al fontanero, recoger a los niños, la tarta, la compra. Vale, siguiente expresión. Un plan de ataque. Suena un poco militar, ¿verdad? ¿Estamos hablando de ir a la guerra? ¿De ponerte un casco y trazar una estrategia en el mapa gigante? No exactamente. En español decimos que tenemos un plan de ataque cuando hemos pensado bien cómo vamos a hacer algo, sobre todo si es una tarea complicada, pesada o simplemente larga. No se trata de conquistar un país, se trata de organizarte para sobrevivir el día. Haces un plan estratégico para hacerlo todo que tienes en tu larga lista, como Marta. Llamar al fontanero, recoger a los niños, pasar a por la tarta y hacer la compra. Otro ejemplo. ¿Qué hacemos con la mudanza? Tranquila, tengo un plan de ataque. Yo embalo, tú etiquetas y mi primo con la furgoneta. Tener un plan de ataque siempre ayuda, aunque luego haya que improvisar un poco. La siguiente expresión es sobre la marcha.
¿Y qué te viene a la cabeza? ¿Gente marchando? ¿Un desfile? ¿Zapatos cómodos? Pues no vas tan desencaminado. Decir que vas a hacer algo sobre la marcha es como decir no tengo un plan. Ya veremos. Vamos viendo. Es improvisar, decidir en el momento, ir viendo cómo se desarrollan las cosas. Es una forma relajada y muy española de decir no quiero comprometerme con nada ahora. Ya veremos. En el diálogo de Marta, su marido le pregunta ¿cuánto tiempo piensas quedarte en la fiesta? Y ella responde no sé, lo decidimos sobre la marcha, ¿no? Lo que Marta dice es si me lo paso bien, me quedo. Si no, me invento una excusa y me voy. Vamos con la siguiente expresión. Esa expresión es una de las más reales, más humanas y más necesarias en el día a día. Lidiar con algo o con alguien, que a veces es incluso peor. ¿Qué significa lidiar? Bueno, si lo buscas en el diccionario, te dirá algo así como hacer frente a una situación difícil. Y sí, es eso, pero con más drama. Lidiar con algo es tener que aguantar, gestionar, soportar, resolver algo que no te apetece nada y que muchas veces pone tu ánimo a prueba. Por ejemplo, te preguntan, ¿qué tal el trabajo? Y tú, fatal. Hoy he tenido que lidiar con 3 clientes que se quejaban de todo. Es una expresión que usamos muchísimo para hablar de situaciones que no son una tragedia, pero sí un rollo. En la historia de Marta, ella dice que tuvo que lidiar con una señora que decía que la tarta era suya y luego tuvo que lidiar con un señor mal educado en el súper. Expresión 5, porque esta se usa un montón en español, sobre todo cuando estamos hartos de algo. Imagínate esto. Tienes una tarea pendiente, algo que te da pereza, que te incomoda, que llevas días evitando. Y por fin lo haces. ¿Y cómo lo cuentas? Dices, ya me lo he quitado de encima. Es como decir, ya está fuera, lo he hecho y he sobrevivido. Y lo dices con una mezcla de orgullo y alivio. Por ejemplo, ¿has llamado ya al banco? Sí, quería quitármelo de encima cuanto antes. En el diálogo de Marta, cuando ve que lo de la tarta se complica, piensa, paso. Compro cualquier tarta en el súper y así me lo quito de encima. Eso es exactamente el espíritu de esta expresión. No es lo ideal, pero está hecho. Y ya puedo respirar tranquilamente. También lo puedes usar con reuniones aburridas, visitas al dentista, emails incómodos, videollamadas eternas y te lo quitas de encima. Nuestra sexta expresión tiene solo 4 letras, pero tiene mucha emoción dentro, según cómo y cuándo lo digas. Es una palabra pequeñita, pero con carácter. Paso. Sí, así tal cual, solo 4 letras. Y no es que estés en una carrera y grites paso para que te dejen pasar. En realidad, cuando alguien en España dice paso, lo que quiere decir no pienso hacer eso, no me interesa, no me voy a meter en ese lío o simplemente no tengo ganas. Paso. Es una forma muy directa, pero no necesariamente maleducada, de decir que no te apetece algo o que no quieres complicarte la vida. Por ejemplo,
¿Vamos al centro comercial un sábado por la tarde? Paso. Eso va a estar lleno de gente. Traducción: ni de broma. Otro ejemplo. Han hecho un grupo de WhatsApp de los vecinos. ¿Te meto? Paso. Bastante tengo ya con el grupo de padres del cole. En nuestro diálogo, cuando Marta ve que la señora le está discutiendo lo de la tarta, piensa: paso, compro cualquier tarta en el súper y así me lo quito de encima. No quiere pelear, no quiere drama, no quiere tensión, solo quiere soluciones. La verdad, a veces, pasar es lo más sabio del día. ¿A que sí? Imagina que estás organizando una fiesta sorpresa para tu mejor amiga. Lo tienes todo planeado. La decoración, la música, los globos, hasta el cartel que dice ¡Feliz cumple, Marta! Pero de repente te escribe el DJ y te dice que ha pillado un gripazo tremendo y no puede venir. ¿Qué haces? Entras en modo pánico. Coges el móvil y empiezas a marcar al primo de tu cuñado que pone música en bodas, al ex de tu amiga que hizo de DJ una vez en una comunión y hasta al tipo del bar de la esquina que algo sabe de música. Uno tras otro. No importa si es domingo, si es la hora de la siesta o si no tienes mucha confianza. Tú llamas a todo Dios. Esta expresión, llamar a todo Dios, no tiene nada que ver con la religión. Es una forma muy coloquial, muy expresiva de decir que llamaste a todo el mundo, a todas las personas posibles, conocidas o no, con tal de resolver tu problema. Es una forma exagerada de hablar, pero se entiende perfectamente en contextos de urgencia o de caos. Y tiene ese tono un poco dramático, pero también divertido. Y así lo usa Marta en la conversación. Ya he llamado al fontanero, pero está de vacaciones. Tuve que llamar a todo Dios. Pero ya está. Encontré a otro y va a venir mañana. Ella tiene una urgencia, una gotera en el baño. El fontanero habitual está de vacaciones. Solución: teléfono en mano y a llamar a todo Dios. Uno, otro más, hasta encontrar a alguien que venga. Vamos con la expresión 8. Imagina un lunes por la mañana. Estás en casa, tranquilamente, tomándote tu café y tostadas con mermelada de fresa, y de repente miras el reloj. ¡Ah! Las 8:45 y tú tienes una reunión a las 9 de la mañana en el centro de la ciudad, a 30 minutos de tu casa. ¿Qué haces? No hay tiempo para pensar. Te pones los zapatos al revés, te echas las llaves dentro del bolso y ni siquiera te has cepillado los dientes. Pero sales pitando, bajas las escaleras y cruzas la calle a toda velocidad. Salir pitando. Es una expresión muy visual, como si fueras un coche que arranca con un chirrido. ¡Ii! Pues eso es, salir pitando, salir deprisa y corriendo. Puedes usar esta expresión en muchas situaciones cotidianas. ¿Te acuerdas de que tienes clase en 10 minutos? Salgo pitando. Es una expresión informal, divertida y muy común. Y así lo usa Marta en nuestra conversación. Y cuando la preguntan ¿cómo va?, responde con esa frase tan clara: salgo pitando del súper. Voy a recoger a los niños y vuelvo. Es decir, ya me estoy yendo a toda velocidad. Y vamos con la expresión 9. Te cuento una historia real. Bueno, más o menos real. Mi amiga Carmen es madre de un niño de 2 años. Tiene coche, tiene listas de tareas, tiene alarmas en el móvil, pero todos los días a las 2 de la tarde le pasa lo mismo. Está metida en algo.
doblando la ropa, quitando garbanzos del arroz, lo que sea. Y de pronto suena una alarma. Recoger al niño. Y entonces lo deja todo, coge las llaves, agarra el bolso y sale pitando. ¿Por qué toca eso? Recoger al niño. Recoger significa ir a buscar algo a alguien y llevártelo contigo. Usamos recoger cuando hablamos de movernos para buscar algo o a alguien, normalmente porque nos espera en algún sitio y después lo llevamos con nosotros. Recoger. Puede ser una persona, como tus hijos, puede ser una cosa, como una tarta. Truquito. A veces se usa con personas, como recoger a alguien, y a veces con objetos. Recoger algo, sin la preposición. Ejemplo, ¿puedes recogerme en la estación? Esta tarde tengo que recoger a mi madre del aeropuerto. Con objetos, tengo que recoger tu traje de la tintorería. ¿Puedes recoger mi bici del taller? Y en nuestra conversación, Marta dice, voy a recoger a los niños y vuelvo. Enhorabuena por aprender estas 10 frases que usamos en España cada día. Y ahora tú también puedes. No te olvides de descargar el cuaderno de ejercicios gratuito con todo el vocabulario de hoy, explicado con ejemplos reales, con traducción al inglés y con un pequeño quiz al final para practicar. Tienes el enlace en la descripción. Es mi regalo para ti. Y si siempre que ves una serie en español sientes que tu cerebro explota, este vídeo es para ti. Aprenderás un truco de 4 pasos para entender español rápido. Ya sabes, el español que los nativos hablan a la velocidad de la luz. Te lo cuento ahí. Y como decía mi abuela, recuerda, hagas lo que hagas, pon todo tu corazón en ello. Chao.